buenos días. Continuamos aquí en De Buena Mañana. Pasamos de los diales 91.2, 91.6 de la FM, en los que continuamos también ahora en las redes sociales. Y es que tenemos una entrevista en el día de hoy con Josué Moreno. Josué Moreno, muy buenos días. Muy buenos días, Juanfran, ¿cómo estás? Lo tenemos por aquí. Josué Moreno ha llegado a la isla de Fuerteventura. ¿Desde cuándo estás por aquí? Llevo de aquí desde el lunes que aterricé en Tenerife. Aterrizaste en Tenerife, porque Josué Moreno viene de Ciudad Real, Puerto Llano, es de donde eres, pero vives en Málaga. Correcto. Nací en Puerto Llano y vivo en el Rincón de la Victoria, Málaga. Y vives en Málaga. Bueno, Josué, cuéntanos. Ayer mismo estabas en Misión Cristiana Moderna dando una serie de charlas. Cuéntanos, ¿a qué has venido aquí? ¿A qué te estás dedicando ahora mismo aquí, Josué? O sea, yo soy comunicador Ujú. y soy cristiano Sí, y diferente gente me invita para participar en diferentes foros y en esta semana en las Islas Canarias en general Sí. he estado participando en un grupo que se llama GBU en la Universidad de La Laguna haciendo algunas charlas y estuve grabando algunas cosas para un programa que tengo de café sobre el café que tenéis aquí en las Canarias. Yo Ajá. estuve en Gran Canaria y en La Palma, Ujú. viernes y sábado. Y ayer aterricé en Fuerteventura y estuve compartiendo un tiempo con la iglesia de Misión Cristiana Moderna. Porque Correcto. Josué, aparte de dar estas charlas y demás, a través de las redes sociales, tienes tu canal de YouTube en el que tú vuelcas todos tus conocimientos e intentas divulgar un poco tus ideas, ¿no? Correcto, yo trabajo para una fundación que se llama Fundación Pontea Ujú. y como parte de mi trabajo desarrollo un proyecto que se llama El Cafetal. Ajá. Y en ese proyecto intento hablar de las grandes preguntas de la vida que tenemos los seres humanos, quiénes somos, dónde venimos, a dónde vamos, existe Dios o no existe. Y lo hago a través de entrevistas o diálogos con personas de diferentes sitios que tienen algún tipo de importancia o desarrollo cultural en nuestro tiempo. Que aquí vemos, por ejemplo, esa página de Ahí lo YouTube, podéis ver, el sí. Café Tal, que por cierto, Josué, tú has participado en tertulias y en podcasts tan conocidos como el de Jordi Wild, ¿no? En ese debate ateo-cristiano que fue hace unos mesitos, ¿no? Que tuvo lugar. Fue ya hace casi un año. Sí, fue final de temporada, ¿no? Exacto, final verano del año pasado. Ajá. Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo es Jordi Wild en la distancia corta? Si tú lo sigues mucho, Sí, ¿verdad? sí. Me decías, Jordi es una celebrity maravillosa. Sí, Jordi es muy buen tío. Tuve muy buena experiencia con él y me lo pasé muy guay, la verdad. Tuve nervios, evidentemente, antes del debate, puesto que eres consciente de que vas a tener a una persona ultra inteligente delante tuyo, como es Crespo, Sí. y que lo verán mucha gente, como lo vio mucha gente, pero me lo pasé muy bien. Sí, fue un tiempo muy agradable ahí en la costa catalana, en Begur, y sí, lo disfruté mucho. Bueno, y volviendo un poquito aquí a la isla de Fuerteventura, como decíamos, estabas ayer con la gente de Misión Cristiana Moderna. ¿Nos puedes contar un poco de qué van esas charlas que das con ellos y demás? ¿Qué es lo que vienes a contarles? Bueno, me pidieron un poquito ellos me conocieron también a través del debate y Ujú. me pidieron si podía para la gente de su comunidad cristiana poder tener una charla en la que hablar sobre la fe y la razón, sobre las evidencias que hay de que Dios existe, Ujú. si podemos conocerle. Y estuve hablando un poquito sobre la idea errónea que tenemos sobre la fe cristiana, que a veces pensamos que la fe es una especie de salto al vacío, una cosa que se cree con los ojos cerrados, que es irracional. Estoy hablando que la fe cristiana desde los primeros siglos se concibe como algo que cree en lo que ve, en lo que escucha, en lo que siente, en lo que piensa, que es una fe razonada. Y Vale. estuvimos hablando de eso y después de algunas de las evidencias que encontramos sobre la existencia de Dios, bien en el universo, bien en la historia, bien en nuestras inquietudes morales que tenemos cada ser humano. Y finalmente terminé hablando sobre un encuentro histórico de Jesús con un líder religioso que se llama Nicodemo. Y estuvimos viendo un poquito cómo Jesús ayuda a Nicodemo a redescubrir cosas que debería conocer pero no conoce bien. Pero que no conocí bien. Bueno, y este tipo de charlas, este tipo de evidencias que nos cuentas a través de tus redes sociales, ¿tú haces algún tipo de disertación sobre esto? Algo que la gente que esté interesada en conocer el tema que pueda visitar y ver. Claro, en mis redes sociales como en Instagram, Josué Moreno X, ahí seguramente subiré algún extracto de nuestra conversación, Juanfran. Ah, Suelo coger trozos de entrevistas que me hacen o participaciones que tengo en debates o algún reel que me grabo en mi casa para algo más como divulgación, pero lo que suelo hacer de casa suele ser cosas que la gente me contesta, me dice, esto no tiene sentido, entonces suelo grabar un vídeo para, quizás explicarme mejor o intentar... Sí, lo que tú decías, divulgar un poquito sobre la fe cristiana y diferentes puestos que
puede haber ahí que gente no entienda bien o que se hayan dado por sentado que son así. Es que pasa una cosa mucho, que no sé si estará de acuerdo conmigo, pero muchas veces pensamos que sabemos lo que son ciertas cosas Sí. y luego cuando nos acercamos bien nos damos cuenta que no tanto. O cuando te cuestionan sobre ellas, ¿no? Por supuesto. Y la fe cristiana, nos hemos criado en un país cristiano, mayor o menor medida todos, hemos ido a religión católica Sí. al colegio, Bautizados, hemos primera hecho comunión. catequesis, Ujú. pero luego realmente siento que tenemos mucha incultura cristiana, incluso no sé si entendemos los conceptos básicos, ¿no? Hay veces que le pregunta a la gente, oye, ¿quién fue Jesús de Nazaret? Y hay gente que incluso piensa que no existió realmente o que no lo tenemos claro. Entonces, bueno, intento sí, pensar sobre eso y ayudar a la Pero gente va a un poquito pensarlo. también con la sociedad en la que vivimos hoy en día, ¿no? Ya no es como hace 30, 40 años, precisamente antes fuera de micrófonos te lo nombraba. Este mes, en esta casa, en Onda Fuerteventura, hemos empezado un programa que se llama Los Fran y comenzábamos con dos curas. Y lo que traíamos a debate era una noticia que saltaba en Tenerife de que Tenerife se está quedando sin seminaristas, sin Vaya. aspirantes a curas. De una cifra, te hablo de memoria, no son cifras exactas, de unos 100 y pico, 150 seminaristas en el año 2007, 2005, en el año 2024, perdón, 7 seminaristas. Wow. O sea, una crisis de fe o una crisis de valores cristianos en este caso que se está viendo en la sociedad. Los curas nos decían que no es una cosa específica de la isla de Tenerife ni de Canarias, sino que es a nivel de España. Vale. ¿Cuál es tu opinión sobre ello? La verdad que no conozco los datos Ujú. en absoluto. No sé cómo están el tema de seminaristas, porque entiendo que habría diferentes tradiciones cristianas. Imagino que habría que preguntarle a, yo qué sé, protestantes, ortodoxos, católicos, gente incluso que sea de un perfil más aconfesional. No lo sé, no sé cómo está el tema. Evidentemente creo que sufrimos desde hace años una crisis de institución, de Ujú. confianza en las instituciones. Creo que diferentes casos de corrupción o abuso no han ayudado evidentemente a que la gente... Se pueda sentir Sí, identificada, ¿no? Con claro, el mensaje, a lo mejor puede terminar siendo hasta un mensaje vacío por lo que después realmente se ve, ¿no? claro, identificada incluso algo todavía peor, que no se puedan fiar incluso de la Ujú. misma institución, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo suelo enfatizar mucho es que intentemos dar un salto atrás, eliminar nuestros sesgos que todos Ujú. tenemos por nuestras experiencias y si Dios existe y es el Dios que vemos en la persona de Jesús, quizás acercarnos de una manera quizás un poquito más transversal, ¿sabes? Y no directamente a través de la institución, porque hay muchas veces que nuestras malas experiencias nos llevan a rechazar cosas Ujú. sin haberlas trabajado o pensado antes, ¿sabes? Ujú. O sea, yo puedo haber tenido una... Esto nos pasa muchas veces. Mi padre tiene una mala relación con tu padre, Sí. no es el caso. Y eso ocurre que Juan, Fran y Josué no pueden ser colegas porque hay Por como ese un previo. resquicio anterior. Y creo que hay un cierto resquicio por malas experiencias de nuestras familias o nuestras propias con instituciones cristianas que nos impiden encontrarnos con la esencia del cristianismo que es Jesús de Nazaret. Entonces una de las cosas que intento es, ok, hagamos una pausa en nuestra historia. ¿Qué importa? No estoy diciendo que no importe, importa muchísimo y tenemos que hacer justicia de las cosas que se Claro. han hecho mal. Y la institución juega un papel importante en nuestra fe como comunidad cristiana, pero, oye, ¿qué hay de verdad en la fe cristiana? Y si es cierta, merece la pena cuestionarla, pensarla, creerla y después tendremos que ordenar el puzzle de dificultades que nos encontramos alrededor. Sí. Ujú. Y bueno, José, también te quería preguntar, una persona joven como tú, este tipo de temas normalmente a las personas jóvenes no les interesa, no es una cosa que no está en su día a día, no es una cosa que se cuestione. ¿Cómo te adentras tú en este mundo y en este tipo de debates? Sí, no sé si es cierto que a la gente no le interesen estos temas. Ujú. Creo que es posible que haya, como Ujú. tú decías, ¿no? Un poquito de desilusión con instituciones grandes, estables, serias, quizás como la Iglesia Católica o la Iglesia Evangélica, pero creo que hoy en día, no sé cómo lo percibes tú con tus amigos, en tu propia Ujú. vida, creo que hay un despertar espiritual nuevo. Creo que la gente quiere saber si hay algo más y quiere experimentarlo y no nos queremos quedar con una visión del cristianismo simplista que diga que somos solamente materia. Creo que Ujú. concebimos que somos más que materia, somos seres materiales, pero somos también seres espirituales, emocionales y queremos tener una visión y una experiencia humana integral. Entonces, creo que ahí hay algo que tenemos que explorar y en mi opinión, o si me preguntas sobre mi historia, yo siempre tuve una gran pregunta que es, ok, pero ¿qué es verdad?
Vale. ¿sabes? O sea, hay muchas cosas que podemos vivir que nos hacen sentir bien, que incluso podemos decir que feliz soy con esto, pero mi pregunta siempre es qué es cierto, qué es verdad, porque yo no quiero vivir mentiras. Ujú. Por muy bien que me hagan sentir, yo quiero vivir verdades, quiero vivir la verdad. Y es una pregunta que intento que respondamos todo el rato cuando estamos en debates y cosas. Está muy bien que tengamos nuestras ideas, que tengamos nuestras experiencias, pero ¿cuál es la veracidad de la cosa que queremos? ¿En qué tipo de mundo vivimos, Juanfran? Yo siempre suelo preguntar, ¿en qué mundo vivimos? ¿Vivimos en un mundo en el que existe un Dios que nos ama? ¿Vivimos en un mundo en el que es fruto de la casualidad completamente? ¿Vivimos en un mundo en el que hay muchísimos dioses ahí afuera con el que comunicarnos? ¿Qué tipo de realidad vivimos? Ujú. Porque si hay una realidad en la que Dios existe, yo quiero saberlo. Quiero saberlo porque eso va a tener un impacto en mi vida por completo, porque las cosas que pensamos se traducen en qué cosas vivimos, ¿sabes? Ujú. Porque, o sea, tú, por ejemplo, en este caso, debatirías, como es con Crespo y demás, esa creencia de que la religión es una construcción hecha para justificar la existencia, para justificar los acontecimientos naturales que vemos, así como lo era antiguamente eso, los griegos, los romanos, que tenían esos dioses y eran simplemente fábulas para explicar Las cosas que no las cosas que no entendíamos. entendíamos. En tu pensamiento, en tu forma de verlo, no es eso hoy en día lo que es la religión. Claro, puede ser que para alguna gente lo sea. Ujú. Lo que llamamos comúnmente como el Dios tapa agujeros, ¿no? Como cuando hay cosas que no entiendo, cuando hay cosas que se me escapan, Ujú. ahí coloco y digo, oye, ¿por qué hay un eclipse? No entiendo qué está ocurriendo, seguramente tiene que ser Dios. Claro. Y lo pongo ahí. Claro, evidentemente, si a Dios lo definimos como un Dios que únicamente sirve para explicar las cosas que no entendemos, según avanza el mundo y la ciencia, ese Dios se nos va quedando cada vez más pequeño. Claro, porque, porque esa es otra pata del debate. ¿Dónde está la ciencia? Claro, claro. ¿En qué punto la ciencia no puede explicar algo y entra ya lo que es este tipo de creencias y viceversa? Hasta donde las creencias, la ciencia las desmonta. Claro, claro. De hecho, ahí está la gran cosa. Veníamos de quizás en algunos momentos de gente que estaba colocando a Dios como esa especie de agujero que tapo cuando no entiendo cosas. Pero tenemos que ir a otro sitio que es muy importante de entender. O sea, este Dios es muy pequeño, ¿sabes? Y este Dios es muy pequeño, además que según avanza la ciencia se va a quedar cada vez más pequeño. El Dios cristiano no es eso. El Dios cristiano estamos hablando de el ser creador, motor inmóvil, causa incausada, es el fundamento de la moral, es el ser que crea al ser humano, es la esencia de la existencia, que diría Tomás. Ujú. Cuando te acercas, por ejemplo, a la ciencia, una cosa que a veces desconocemos es que la propia ciencia no puede explicarlo todo. O sea, creo que somos conscientes Sí. en el interior, pero a veces no lo verbalizamos y al no verbalizarlo no lo asumimos internamente. O sea, la ciencia tiene muchísimas limitaciones. Se puede explicar esas muchísimas frases cosas. hechas también muchas veces de lo que no puede explicar la ciencia. No me lo creo. Exacto. Y eso, por ejemplo, esa frase es muy interesante, Juanfran, porque la gente dice, yo todo lo que no se puede explicar también del método científico no me lo creo. Sin darse cuenta de que esa propia afirmación no la puede explicar con el método científico. ¿Sabes? Ujú. Porque no es una afirmación científica, es una afirmación filosófica. Cuando yo digo, toda verdad debe de ser científica, esa afirmación no es ciencia, es filosofía. Claro. Y mi pregunta sería, ¿es cierta esa afirmación? Porque no la puedes probar con la ciencia. Estás suponiendo cosas. Porque es que en la misma ciencia se dan por sentado muchas cosas. De hecho, la ciencia descansa sobre presupuestos filosóficos que no puede demostrar a través de la ciencia, ¿sabes? O sea, la ciencia da por sentado que existe un mundo real, ajeno a las mentes que lo piensan. La ciencia da por sentado que tengo capacidades cognitivas que en mi cerebro me ayuda a entender el mundo que hay ahí fuera. Ujú. Y da también por sentado que vivimos en un universo en el que las leyes se repiten. ¿Por qué? ¿Sabes? Sí. Fruto de los años, ¿no? Fruto lo que de una evolución, de una evolución guiada, sin ningún tipo de propósito. Esa es una opción, la opción atea, aunque mi pregunta sería, ¿cómo es eso posible? O sea, ¿cómo de la nada comienza a haber cosas? ¿Cómo de lo inmaterial? ¿Cómo de lo material pasamos a lo inmaterial? ¿Sabes? ¿Cómo explicamos que de átomos colisionando llegamos a cosas todavía más complejas y que de eso material llegamos a tener cosas y construcciones como la mente, la conciencia, un código moral que los seres humanos sabemos que es Sí, esa completo, ética, absoluto. Ujú. Sí, esas son preguntas interesantes, por lo cual, claro, cuando tú empiezas a concebir la complejidad de la existencia, el Dios al que llegamos no es un Dios tapabujeros. Ujú. Es un Dios que dices, cuando veo la complejidad del universo, cuando veo
que todo lo que comienza a existir tiene una causa externa a sí mismo. Y acabo concluyendo de que quizás lo más racional es que exista una causa que sea incausada, inmaterial, atemporal, con muchísimo poder. El candidato que suele venir a tu cabeza suele ser un Dios creador. Claro. Y que no es tan raro, porque hay veces que parece que la ciencia nos vende esa idea de, o alguna gente, perdona, no la ciencia, alguna gente de estos campos de los científicos son ateos. No, muchos ejemplos hay de científicos que son creyentes. De hecho, los padres de la ciencia moderna, Galileo Galilei, Johannes Kepler, Newton, toda esta gente creía en la existencia de un Dios, y muchos de ellos en un Dios como el Dios cristiano, que eran feligreses activos y presentes, sí, en sus comunidades cristianas. Entonces creo que tenemos que repensar algunas cosas. Que darle una vuelta a Josué. Este tipo de charlas, además de otras, son las que has llevado a cabo también en los grupos universitarios de la Universidad de La Laguna, de Tenerife, ¿no? Eso que has es. estado esta semana por allí. Eso es. Sí, estuvimos hablando, de hecho, el primer día hicimos una actividad que se llama Interroga a un cristiano. Sí. Entonces invitábamos a cualquier estudiante de la universidad a acercarse a un aula que teníamos ahí en La Laguna y hacer cualquier tipo de pregunta que tuvieran a estudiantes cristianos que estábamos allí. ¿Y cuál es la respuesta de la gente joven, de los universitarios, ante este tipo de charlas, este tipo de... ¿Se acercan? ¿Muestran interés? Jope, tuvimos un panel gigantesco con una pregunta. Si Dios existiera, ¿qué le preguntarías? Y tuvimos, no sé, no quiero decirte un número para no engañarte, pero más de 100 posits de estudiantes que venían y escribieron una pregunta. Y la ponían ahí. Sí, oye, si Dios existe, ¿por qué se murió mi abuela? Oye, si Dios existe, ¿cuál es el sentido de la birra? Oye, si Dios existe, ¿qué hay después de la muerte? Entonces, creo que los universitarios tienen preguntas, sin duda, como todos los seres humanos. O sea, la gente que nos está escuchando tiene preguntas, sin duda. Lo que pasa es que muchas veces las tenemos a lo mejor en ese rincón de la cabeza al que no queremos escuchar, ¿no? Claro. Y que lo tenemos ahí y vivimos y pasamos los días, trabajamos, estudiamos, hacemos lo que tenemos que hacer y nos olvidamos un poco de eso, un poco por salud mental también, ¿no? Es probable, porque ya la vida tiene suficientes complicaciones como para meterle una más, ¿no? Pero si Dios existe, no sería una complicación más, ¿sabes? Sería quizás, de hecho, una visión renovada de nuestra realidad. Sería como dejar de ver la vida en blanco y negro y comenzar a verla en color. En 4K y HD. Sí. Bueno, pues este es Josué Moreno. Esto es de lo que él habla y divulga a través de sus redes sociales, como nos las ponía antes nuestro compañero Alex, ese cafetal, ¿no? Es correcto. Y ¿cuáles son los próximos proyectos que tienes entre manos, Josué? Bueno, tengo cosas de las que puedo hablar y de las que no puedo, pero próximamente saldrá un episodio del Cafetal, esta propia semana, un episodio nuevo del Cafetal que podréis ver en YouTube, y seguiremos subiendo contenido a redes sociales. Hace un par de semanas estuve en el Círculo de Bellas Artes de Madrid haciendo un debate, y está en YouTube el debate, y estaré subiendo algunos videitos cortos a Instagram, haciendo reflexiones. Y bueno, participando en diferentes charlas y actividades. O sea, yo estoy a disposición de cualquier persona que nos quiera invitar a Milla Pontea para hacer alguna conferencia, charla, debate, actividad, diálogo. Entonces, seguiré haciendo lo que hago, sí, en estos próximos meses. Pues muy bien, Josué. Pues nada, muchísimas gracias por gracias a pasar ti, por tío. aquí, por Onda Fuerteventura. Es muy interesante de lo que estás hablando, porque quizás precisamente eso, lo que estábamos diciendo hace nada, esas preguntas que tenemos en el cajón del olvido, un poco por no meternos más presión en el día a día, y que igual es necesario que de vez en cuando las refresquemos, digamos. ¿Por qué? Claro. Porque igual te hace replantearte cosas que estás haciendo en tu día a día, ¿no? Claro, y quedar como una pregunta interesante, ¿no? O sea, si es verdad que Dios existe, creo que tendría sentido, valdría la pena investigarlo, ¿no? Yo siempre suelo animar a la gente a que preste atención a aquellas cosas en las que Dios podría estar hablándole y que disponga su corazón para ello. Hay una frase de Jesús que me encanta, él siempre dice, el que busca halla y al que llama se le abre. Entonces, si alguien nos está escuchando y dice, yo no sé si Dios existe, pues te diría, busca y llama. Porque el que busca encuentra y el que llama se le abre. Bueno, ¿y dónde mejor que buscar que en el Cafetal de Josué Moreno, el por Cafetal, ejemplo? En Instagram, donde queráis, sí. Y ahí lo pueden seguir a través de sus redes sociales. Lo dicho, Josué, muchísimas gracias. Y nada, nosotros continuamos ahora en la 91.2, 91.6 de la FM, de Buena Mañana aquí en Onda Fuerteventura. Gracias.